Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la presentación del boletín informativo Hablemos de Migración. En esta ocasión presentamos nuestro segundo número de este año, este número correspondiente al mes de febrero de este 2024, en donde hicimos una selección de los artículos publicados tanto en prensa aquí en territorio nacional como prensa internacional, intentando hacer una selección de aquellas noticias, aquellos artículos que engloban el complejo tema de la migración. Iniciamos del otro lado de la frontera, en Estados Unidos. El tema es Biden o Trump, a quien prefieren los latinos. Un artículo escrito por Max Sau, presentado en el diario El Universal, en donde nos informa de la tendencia que hay del voto latino en Estados Unidos, cómo está dando un giro inesperado, en donde se supondría que la comunidad latina históricamente se ha inclinado más hacia el Partido Demócrata, quien es el que ha visto en cierta forma un poco más de, si no el apoyarlos, por lo menos sí en buscar aparentemente menores leyes que les perjudiquen. Al menos esa es la percepción que se tiene. Y como el día de hoy, en caras a las elecciones de noviembre de este 2024, se empieza a ver un panorama un poco más complejo, más diversificado. Hay unas encuestas que está presentando la televisora Televisa en la unión que tiene allá con Univisión, en donde habla que a finales del año pasado, 2023, Biden mantenía un liderazgo en la preferencia por los hispanos con un 58%, y Donald Trump tenía una preferencia del 31%, en donde en números aparentemente se ve que Joe Biden está mucho mejor que Donald Trump, pero cuando se comparan con los números del 2020 se ve como Biden ha perdido bastante, de un 67 bajo un 58, o sea, 9 puntos porcentuales ha bajado en la preferencia de los latinos, mientras que Trump, de un 29 que tenía, pues sube a un 31, que aparentemente se ve poco, pero que significa bastante. El mercado de la comunidad latina para cuestión de votos significa el 14% de los votantes en Estados Unidos. Y aquí es algo para reflexionar entre la comunidad latina. Hacia dónde va el voto, ¿no? Hemos estado hablando de este discurso que está presentando Donald Trump, en donde pues ya de una manera muy descarada está aumentando el nivel del tono, provocando más xenofobia, más racismo en Estados Unidos. Más sin embargo, la comunidad latina, ya con documentación, se ve con el miedo de que este flujo de migrantes que están llegando a Estados Unidos pueda desplazarlos. Tienen poca confianza en Joe Biden, en que pueda hacer las cosas de la mejor manera, y se están yendo hacia Donald Trump, aunque mismo reportaje nos habla de cómo ellos preferirían que fuese alguien joven, preferirían que fuera alguien independiente. Más sin embargo, sabemos que en Estados Unidos las dos fuerzas más importantes es el Partido Demócrata y el Partido Republicano, y que estamos a mucho tiempo de que puedan esas cosas cambiar, pero sí nos invita a ver, ¿no? El analizar como comunidad latina. Hay bastante trabajo por hacer, si bien es cierto que los números nos demuestran que tanto republicanos como demócratas han perjudicado a la mayoría de los latinos en Estados Unidos, en especial a la comunidad migrante y sobre todo la irregular. Eh, es de especial poner atención cómo discurso de Donald Trump pudiese llegar a escalar a una oleada de xenofobia, no solo para los migrantes indocumentados, sino en general para cualquier migrante o para cualquier persona que no sea de la raza aria o blanca ahí en Estados Unidos. En otro artículo presentado en el reporte Índigo, escrito por Cristina Luna, nos presenta este reportaje, investigación, que el gran pendiente del Tratado de Libre Comercio, en donde nos presenta esta narrativa de cómo allá en 1993-94, cuando el expresidente Carlos Salinas de Gortari firme este Tratado de Libre Comercio, en declaraciones de él mismo habla de cómo George Bush, padre, impulsó o presionó a México para que se diera el petróleo, y afortunadamente
pues no entró en las negociaciones, pero también de la misma manera sabemos que este tratado perjudicó bastante a México, en especial en el campo, y como Carlos Salinas ahí dice que él presionó para que el tema de los migrantes se fuese tocado y se hizo la promesa de que se vería en el futuro. Ya han pasado bastantes años y sigue sin hacerse nada con respecto a la regularización de los millones de mexicanos que el día de hoy están en Estados Unidos. Nos presenta aquí el número de migrantes que han estado pasando tan solo del 2000 al 2007. Solamente en ese lapso cruzaron 2.561.000 migrantes, con los cuales hasta el año 2021 se tiene un registro de 11.7 millones de migrantes mexicanos en Estados Unidos. Y después del 2021 hay un ligero retroceso y se llega a 10.6 millones, pero igual sabemos que esos son números un tanto engañosos debido a que mucha de la comunidad migrante indocumentada sigue en las sombras, se esconde y es muy difícil contabilizarlos el día de hoy. Sabemos que se habla en cuestión de primera, segunda y tercera generación de entre 30 y 40 millones de mexicanos. Hay algunos que hablan de que son más de 50 millones, pero el número que siempre se ha estado manejando en cuestión de mexicanos indocumentados en Estados Unidos ronda entre los 11 millones. Sabemos que el envío de remesas, cuando se saca un porcentaje de cuánto es lo que mandan cada mes, cada paisano por allá, pues igual estamos en los números de entre 11 y 12 millones de mexicanos que están mandando remesas. Y pues aquí nos presenta ese gran pendiente que sigue con el Tratado de Libre Comercio, que ha beneficiado bastante a Estados Unidos, que ha beneficiado a Canadá, más sin embargo a México, aunque en ciertos sectores ha beneficiado. La realidad es que este Tratado de Libre Comercio terminó con el campo, o lo dañó bastante, al menos muchas de la industria del campo, y también lo que es la pobreza extrema que se ha extendido a México desde ese entonces, en el cual pues todos los mexicanos que se han ido a trabajar allá pues, se deberían de contabilizar como pérdida para acá, con nosotros en México, lo cual quiere decir que pues las ganancias que aparentemente deberíamos de tener, pues no existen, ¿no? Porque se ha pagado un precio bastante caro. En otro artículo, presentado en El Sol de México, de Roxana González, nos presenta este artículo titulado Monitorea Estados Unidos a casi 6.000 connacionales. Es una de las realidades del día de hoy, algo que ha cambiado con el paso del tiempo, en el cual antes los procesos de regularización de las personas eran pues bajo fianza y pues el migrante podría estar libremente. El día de hoy se ha convertido en un muy buen negocio en Estados Unidos, en el cual al día de hoy son 5.798 mexicanos que cuentan con un brazalete electrónico, el cual se les pone en los tobillos para evitar que se pierdan en el país mientras esperan una cita ante un juez migratorio. Esto es después de un proceso en el que de una u otra manera intenta regularizar su estatus en Estados Unidos mediante los diferentes alivios migratorios que hay, y en ese de tiempo la autoridad migratoria les instala un brazalete, el cual tiene un costo, no se lo pueden quitar para nada, y están siendo monitoreados constantemente. Esto causa obviamente daños, es incómodo tener un brazalete ahí en el pie normalmente, y pues no es por un periodo corto de tiempo, sino hay ocasiones que puede durar hasta años esta situación. Y aquí igual nos presenta un estudio que se hace de estas personas que usan brazalete, en donde se habla de un 12% que hasta ha considerado el suicidarse por la presión que tienen de estar siendo monitoreados todo el tiempo, y asimismo como un 88% de las personas que utilizan un brazalete de este tipo pues tienen algún tipo de problemas con su salud mental, ya sean dolor, migrañas o depresión. Eh, es bastante interesante leer esto, es algo de lo que muy poca gente de repente sabe, de esta dura realidad que presentan algunos migrantes ahí en Estados Unidos, y en este caso pues nos dan un número para poder saber cuántos son los que están en esa situación. Eh, en otro artículo, nombrado de deportaciones de mexicanos sube 60%, escrito por Pedro Giriart,
de El Financiero. Nos presenta aquí el reporte anual de personas que han sido deportados, mexicanos que han sido deportados, que aquí nos dice que son 54.056 deportaciones en el año fiscal del 2023, el cual va de octubre del 2022 a septiembre de 2023, es cuando se contabiliza y es el número que nos presenta. Aquí nos da un panorama de cómo la realidad que están viviendo los mexicanos allá, en el cual están siendo más los deportados. No especifica si son personas que son detenidas una vez que intentan cruzar a Estados Unidos, o personas que ya estando dentro de Estados Unidos son capturadas y después enviadas a México. Hay huecos, pero se presenta esto para crear el debate, porque igual información, la deportación es una vez que se asiste el migrante con un juez en el cual ya tiene una orden de deportación, y si llega a entrar nuevamente a Estados Unidos con esta orden de deportación, ya se considera un delito federal y puede pasar un buen tiempo en una prisión federal. No así para aquellos que van pasando, los agarran y los dejan salir, en el cual ellos nada más firman una salida voluntaria, y se supone que no deberían de volver a ingresar. Más sin embargo, muchos vuelven a entrar, y es cuando, si vuelven a ser y son residentes, van ante un juez y son deportados. Pero igual ahí sabemos de ocasiones en las que el migrante cruza 3, 4 veces continuas, los agarran, los sacan rápidamente, y no pasan por el proceso de deportación. Pero es interesante ver cómo estos números de las personas que han sido deportadas empiezan a moverse, ¿no? Y cómo estos datos son menores los de este año en cuestión con otros años fiscales. Aquí ponen los números del 2018, 19 y 20, en el cual eran mucho más grandes. Se habían regresado hasta 141 mil personas en el 2018, que es el año en el que más se regresaron. En el 2021, 2022 bajó mucho, obviamente, por cuestiones de la pandemia, pero en este momento pues empiezan a subir, pero más bien vendría siendo que se empiezan a regularizar nuevamente eh, estas deportaciones en el flujo migratorio que ha existido siempre entre México y Estados Unidos. En este otro artículo presentamos paisanos en riesgo por la delincuencia. Es un artículo presentado el, en el medio de comunicación 24 horas, escrito por Javier X López y Ángel Cabrera, en el cual nos habla de la realidad de estos mexicanos que son regresados a México, tanto deportados como los que regresan por manera voluntaria, o aquellos que así como entran los sacan en automático. Pero la realidad que enfrentan una vez estando en una frontera en la cual no conocen, personas en especial, aquellos que llevan bastante tiempo en Estados Unidos y que regresan y no tienen familiares ni ningún medio de contacto. Y esto pasa mucho con aquellos niños que llegaron indocumentados, que no han logrado arreglar su documentación, y que salen y no son ni de aquí ni de allá, y que se presentan con muchos problemas. Pero igual gente ya mayor que ha vivido 30 años en Estados Unidos y que salen sin conocer ya cómo ha cambiado nuestro país, y estas personas son víctimas del crimen organizado, de la violencia pues que no baja en esta frontera norte de nuestro país, y nos presenta esto para que sepamos también, ¿no? Hay medidas que tenemos que tomar para evitar este tipo de violaciones a los derechos de estos migrantes que están regresando. En otro artículo presentado en el diario Reforma, Miriam Jordán nos presenta Escala en Frontera, cruce de africanos. Y aquí nos presenta cómo sector de población del mundo, lo que son los africanos, cómo han empezado a aumentar su llegada a México. Eso lo hemos hablado bastante, cómo la migración ha ido cambiando de ser antes en su mayoría mexicanos, latinoamericanos, los que llegaban a Estados Unidos, básicamente centroamericanos, la mayor parte de las personas que pasaban por territorio mexicano. Al día de hoy los africanos empiezan a aumentar en una medida significativa.
en su intento por llegar a Estados Unidos. Obviamente todo esto debido a las políticas anti-inmigrantes que están presentando los principales países receptores de migrantes en Estados Unidos, como Alemania, Francia, España, que son los que más reciben. Se han endurecido las medidas allá, entonces a los africanos se les está haciendo más fácil el venir hacia América, intentando llegar a Estados Unidos a conseguir el sueño americano. En otro artículo, presentado en La Jornada, escrito por Emir Olivares y Arturo Sánchez, nos presentan AMLO. Políticos de Estados Unidos tienen nexos con tráfico de migrantes. Aquí es una acusación que hace Andrés Manuel López Obrador a autoridades norteamericanas, en el cual está diciendo que están coludidas con con las personas que trafican con migrantes. Esto a raíz de estas leyes que de repente presentan los congresistas allá en Estados Unidos, que no tienen nada que ver con intentar solucionar el problema de la migración, sino al contrario, ponerla cada vez más difícil, el tener gente encerrada en centros de detención, o sea, buscando el negocio de la iniciativa privada, y no intentar arreglar el problema de la migración. Estados Unidos, pues eso históricamente lo ha hecho. El día de hoy finalmente nuestro presidente expone que tiene que cambiar esta situación en Estados Unidos. Está pidiendo que se destinen 20.000 millones de dólares a intentar arreglar los problemas en América Latina y el Caribe para pues dejen de tener la necesidad de salirse. Esto no es algo inédito. Aquí nos dicen que ya en la época de John F. Kennedy ya se invertía en Latinoamérica y el Caribe para evitar que las personas tuviesen que salir hacia Estados Unidos. No es lo único que pide Andrés Manuel López Obrador. Finalmente, un poco tarde, pero al final, este último año de su gobierno, ya empieza a hablar de el solicitarle a Estados Unidos que le arregle papeles por lo menos a 10 millones de latinos. Nada más habla de mexicanos, pide para todos los latinos que tienen más de 10 años viviendo en Estados Unidos. Aquí creemos que este número es muy bajo. Tan solo en mexicanos indocumentados debe de haber sobre 12, 13 millones y viviendo ese número de años por allá. Pero bueno, es algo que se está poniendo sobre la mesa, que ya está presionando el gobierno mexicano, y aquí lo ponemos a consideración de todos, pues para que se empiece a debatir sobre de esto. Eh, Otro artículo, de Arturo Ramos Ortiz, presentado en la crónica de hoy, se titula Acuerda México-Estados Unidos, restituye atención a tema migratorio en países latinoamericanos. Es como intentamos darle un poquito más de contenido y fuerza al artículo anterior, en donde nos habla cómo el gobierno de López Obrador ha logrado empujar en Estados Unidos la idea de que no bastará con detener la migración en territorio mexicano, sino que se tiene que profundizar, ¿no? Porque si bien es cierto que aquí en la frontera sur de México ya se ha puesto cierta barrera para que los migrantes pasen, lo interesante de este artículo es que ya habla de del tapón del Dairén, en donde pues es muy muy difícil que las personas pasen por ahí. Se sufre bastante, mueren bastantes personas, y empieza ya la preocupación por el gobierno de López Obrador para hablar sobre Panamá, un territorio que pues es donde está el tapón del Dairén, y en donde debería también de enfocarse para evitar que las personas, los migrantes, tuviesen que llegar ahí. En otro artículo, presentado en el diario La Razón, se titula Secuestran a 4 migrantes en promedio al mes, escrito por Claudia Arellano y Julia Bonilla. Aquí nos informan cómo el tránsito de migrantes extranjeros por territorio mexicano es cada vez mayor, a pesar del riesgo que corren de ser detenidos, secuestrados o, en el peor de los casos, asesinados. Es uno de los problemas que siempre han existido en México. Antes no se tenían los datos, porque recordemos que la frontera sur de México pues no había vigilancia, no se intentaba poner orden, la gente entraba, se subía a la bestia y muchos caían de ella, morían. Otros tantos en el transcurso de su viaje hacia el norte,
hacia la frontera norte de México eran víctimas del crimen organizado, lo siguen siendo, más sin embargo el día de hoy tenemos ya números un poco más cercanos a la realidad. Se está intentando poner orden en la frontera sur. Todos los días se publica por parte del Instituto Mexicano de Migración los cientos de migrantes que son rescatados de estas bandas del crimen organizado. Hay mucho trabajo por hacer, pero ya se empiezan a tener estadísticas que van a ayudar a poder tomar mejores decisiones hacia el futuro. Esta triste realidad que presentan muchos de los migrantes que intentan llegar a Estados Unidos a través de nuestro país. En otro artículo presentado en el diario La Razón, escrito por Jorge Butrón, se titula Cierre del 2023 con alza en 6 delitos contra mujeres. Si ya se había dicho en el orden anterior que eran 4 secuestros aproximadamente los que tenían, aquí nos reforzamos esta información en el caso tan importante que es el defender los derechos de la mujer, y presentamos esto para que se sepa, ¿no? Que subió un 37% la violencia sobre las mujeres. Las mujeres son víctimas de todavía este machismo que existe en nuestros países. Esta violencia de género sigue aumentando y aumenta más dentro del país, que es algo que se está combatiendo lamentablemente en cuestión de la mujer migrante. Es víctima que no puede denunciar por diferentes factores, miedo, no saber si se le va a hacer caso, está en su trayecto por llegar a Estados Unidos. Y otra de las cosas es el miedo a represalias, miedo a llegar ante las instancias judiciales y lo tardado que va a ser un proceso, las cuales las deja como víctimas idóneas para el crimen, no saber que pueden violentarlas y que no van a tomarse cartas sobre el asunto ante nadie. Muchas de estas mujeres son secuestradas, se abusa sexualmente de ellas, pero también hay un número muy importante en el cual son secuestradas y son obligadas a trabajar como sexo servidoras. Este tráfico de blancas sigue creciendo y es algo que tenemos que seguir hablando y pidiendo a las autoridades que se haga algo para que esto cambie. En otro artículo, de Los Angeles Times, escrito por Nell Salzman, se titula Sin empleo y sin tiempo. Los migrantes luchan por encontrar trabajo en Chicago. Aquí nos presenta, son varias ideas que presentan en este artículo. Una es la realidad que está pasando ahorita muchos migrantes al llegar a Chicago, que pues no hay trabajo, ¿no? El frío está bastante fuerte por allá. Están llegando en un número muy, muy grande, esto producto sobre todo del gobierno de Texas, del gobernador Abbott, en el cual en cuanto llegan migrantes a Texas, él les compra boleto, ya sea de avión o de camión, para que lleguen a estas ciudades santuarios para los migrantes, en el caso de lo que es Chicago, enviando más migrantes de los que pudiesen atender. Esto con una clara intención de desestabilizar los gobiernos demócratas. Y por una parte es esta información de saber que estos migrantes que están llegando a Texas están siendo enviados a Chicago, en donde se van a tardar bastante en poder arreglar sus documentos. La situación en la que entraron, en la cual muchos sí están recibiendo algún tipo de permiso para poder trabajar, se les perdona un costo de $500, que es lo que cuesta el trámite, más sin embargo no todos cuentan con los requisitos para poder aplicar para este tipo de beneficio de poder trabajar. Implica mucho en la manera en la que entraron. La mayoría de los que reciben es porque siguieron el procedimiento correcto de pedir el asilo en México y después entrar y que llegaran allá. Muchos de ellos han pasado y están en territorio mexicano, estadounidense, han pedido el refugio, y eso les impide que de manera rápida puedan obtener este tipo de permisos. Alarga su trámite, y es la realidad que están presentándose muchos de los migrantes que están llegando, pero trae otro mensaje de fondo, que es aquellos migrantes, y en este caso los mexicanos, que es un muy buen número en Chicago, los problemas que pueden empezar a enfrentarse también ante
este aumento en cuestión de migrantes allá desestabiliza forzosamente la vida de todos los migrantes. Va a haber unos en los que van a ser despedidos, muy probablemente, a sabiendas de que hay un enorme oferta de mano de obra muy barata, porque al no tener ellos documentación, pues aceptan ganar cualquier cantidad con tal de poder tener algo de dinero para comer o para mandar a sus lugares de origen. Es un problema que sigue creciendo en Estados Unidos y que pues como vemos está pegando al gobierno de Joe Biden y está favoreciendo el discurso xenófobo de Donald Trump. Eh, en otro artículo presentado en el diario Milenio, se titula en 2023, Estados Unidos y México lograron frenar el tráfico de armas. Este artículo está escrito por Ángel Hernández, en el cual nos presenta cómo el número de armas que han sido rastreadas que se rastrearon de los traficantes y vendedores estadounidenses, no aumentó este año en comparación con el 2023, pero aún así sigue faltando bastante por avanzar en este asunto de las armas que están ingresando a nuestro territorio. El hecho de que hayan parado, pues ya es un buen signo, pero se tiene que hacer algo para que simplemente baje de manera drástica. En cuestión también de armas, aquí la jornada nos presenta este artículo titulado Proceso de México contra vendedores de armas en Estados Unidos se reanuda el 22 de febrero, escrito por Arturo Sánchez Jiménez. Aquí pues nos informa cómo este 22 de febrero continuará este litigio que había interpuesto la Secretaría de Relaciones Mexicana, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, encabezada por Marcelo Ebrard en su tiempo. El día de hoy han logrado que vuelvan a admitir este caso, que se esté revisando, y que esperemos que esto permite que cambien la manera en que estas armerías están vendiendo sus productos, sobre todo a los narcotraficantes en México. Recordemos que en México el único autorizado para poder comercializar armas es la Sedena. Cualquier persona que quiera tener un arma tiene que ir directamente a la Sedena y pedírselos a ellos, comprárselas a ellos. Aquí lo que están violentando estas armerías es que ellos saben que en México el único autorizado para comprar armamento es Sedena, mas sin embargo estas armerías venden a cualquier persona, ¿no? Su manera de revisar la documentación, y eso es muy ligera, obviamente, porque esto les da ganancias multimillonarias y por eso es que no quieren cambiar, pero se ha tenido un avance, ¿no? El que una juez haya admitido nuevamente abrir este caso y continuar la indagación es buena señal. Esperamos que pues dejen de llegar estas armas que han matado a muchos mexicanos de este lado. En otro artículo, viene de La Jornada, en el cual está escrito por la AFP, esta Asociación de Periodistas. Se titula China, tercera nacionalidad de los que cruzan el Dairén. Hablamos hace un momento de esta problemática en Panamá, el tapón del Dairén, esta selva donde mueren muchas personas. Poco a poco ya se había visto que los africanos estaban pasando también por ahí, pero también algo curioso, este número de chinos que cada vez están aumentando. Este, Se habla aquí del número de personas que pasan, el cual hablan de 6.100 personas, principalmente de Venezuela, Haití y China, ¿no? O sea, China ya ocupa el tercer lugar de los que pasan. Aquí dan números de Venezuela. De estos 6.000 son 2.368, Haití con 13.000 y China con 812. Pocos chinos, pero es algo que no se veía en esas cantidades. El chino normalmente, ellos venían la experiencia de los que logramos nosotros conocer en centros de detención en Estados Unidos, llegaban de una manera diferente, no tenían que pasar por el tapón del Dairén, lo cual nos habla también ahí que el chino que empieza a llegar es un ciudadano chino que no cuenta con los mismos recursos con los que llegaban antes, lo cual les permitía pasar de una manera segura, ya sea llegando directo a México o tomando un vuelo desde Brasil hacia territorio mexicano para poder después llegar a la frontera con Estados Unidos y solicitar su refugio, su asilo. Entonces, es de las cosas que van subiendo en cuestión de la diversidad de migrantes que están llegando.
Y terminamos con este artículo que se titula Avanza la extrema derecha, presentado en Reporte Índigo, escrito por Pablo Abundis, en donde nos habla cómo Francia y Alemania están cambiando sus leyes, se están volviendo más extremistas, el discurso de aquellos que quieren llegar al poder, y obviamente están poniendo por delante el tema migratorio, en el cual, así como en Estados Unidos, que piense o quieren hacer que la gente piense que los migrantes son los culpables de de todos los problemas. En el caso de Francia ya está pasando, ¿no? Ya está este discurso de extrema derecha, de odio, y están reforzando este tipo de medidas para impedir que siga la llegada de migrantes, y esto lo presentamos porque es algo que vamos a empezar a ver cada vez más, el que van a empezar a llegar personas de otras latitudes, de otros continentes, debido a este endurecimiento de las leyes migratorias en eh, eh, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, ¿no? En Europa, como lo decía hace rato, principalmente en Alemania, Francia, España, que son países receptores de migrantes, están endureciendo sus políticas migratorias, también endureciéndose el discurso de esos políticos que quieren llegar al poder. Ya hace 2 años llegó la extrema derecha al gobierno de Italia, y pues el día de hoy empezamos a ver cómo en Alemania y en Francia también van sobre ese camino. Y pues deberemos de estar preparados para empezar a ver el flujo migratorio de Europa, parte de Europa, de Asia y de África, aquí en territorio mexicano. Estos son los artículos que hemos escrito. Les recordamos que este boletín pues está editado por aquí, por el Frente Amplio de Mexicanos desde el Exterior. No representan los puntos de vista acá de nosotros del Frente Amplio. Lo ponemos ahí a disposición de la gente para que pueda revisar, analizar y abrir el debate para hablar de migración, pero hablarlo de manera consciente, que creemos que es lo que más nos puede beneficiar a todos, hablar de todo lo que conlleva este fenómeno migratorio, y pues esperemos que sea de su agrado. Los invitamos a que lo revisen, a que nos sigan en nuestras redes sociales. Ya está el boletín en nuestra página de internet, frenteampliome.com, va a estar en Facebook, va a estar en Spotify, van a tener todas las ligas para poder descargarlo, y nos veremos aquí el próximo mes para continuar hablando de migración en la presentación del próximo boletín. Hasta pronto.